La tarea de mejorar la educación se debe acometer paso a paso, lo que se denomina el piecemeal approach, y no como una reforma integral. El diccionario de Oxford define el enfoque como algo que ocurre gradualmente, en momentos diferentes y a menudo de formas diferentes, en vez de ser cuidadosamente planeado al inicio. Dos estudiantes del mismo colegio científico de Alajuela han obtenido notas perfectas en su examen de admisión a las universidades públicas. ¿Qué hace diferente a este colegio para que ocurra esa casualidad? Si lográramos detectar los rasgos esenciales, convendría difundirlos. ¿Se producirían los mismos frutos en todos los colegios en los cuales se intentaría introducir esos rasgos? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 192 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Milagros Milagros o o trabajo trabajo sensato. sensato. Ujú. Papá, feliz diciembre. Sí, qué bien, ya estamos en dos. Muy bien. Quería, Mira, quería, sí, darte la palabra para que habláramos o- sobre este tema que me ok. parece llamativo, ¿verdad? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. A mí me deslumbran ciertas prácticas o ciertas técnicas. Por ejemplo, la práctica del injerto me deslumbra, ¿verdad? Cómo tomas un pie de injerto, ¿verdad? Y le injertas ¿cómo se llamará? No me acuerdo cómo se llama el injerto vegetal. Y entonces te produce un árbol totalmente distinto, ¿verdad? Que da unos frutos distintos y tal. Cuando eso se llevó a la genética, me llamaba a mí más la atención, ¿verdad? Que se puedan hacer injertos de ADN, ¿verdad? Para producir unas determinadas características nuevas y tal, ¿verdad? Bueno, pues yo pienso que desde un punto de vista organizacional, un colegio es una organización, es posible hacer injertos estratégicos. Entonces, el concepto de injerto estratégico, que me lo inventé hace unos 20 años, lo sigo aplicando en mi pensamiento y ahora lo quiero aplicar en esta comunicación con quienes nos escuchan. Vamos a hablar con brocha gorda, no con pincel muy fino. Se dice que la educación costarricense está en crisis, la educación pública costarricense está en crisis. Y de pronto nos sale un colegio con una anomalía estadística como esa, ¿verdad? De que dos estudiantes de ese colegio obtienen nota perfecta en el examen de admisión de las universidades públicas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Es un colegio tocado por la gracia, ¿verdad? Es un colegio milagroso. ¿Qué ocurre? Hombre, me parece a mí mucho más interesante ponerse a pensar en cuáles serán los rasgos de ese colegio que dan lugar a que ocurran eventos tan poco probables como ese, ¿verdad? Es que dos estudiantes de un colegio salgan como nota perfecta en las universidades públicas es como, no sé, como ganar la lotería sin comprarla, que es posible, ¿verdad? Te encontraste un billete de lotería y además salió premiado, pero la probabilidad de eso es bajísima. Entonces, ¿qué será lo que ocurre en ese colegio? Y yo quisiera que habláramos de cuáles son los rasgos sospechosos que uno diría, si uno quisiera preguntar por cosas que ocurren en ese colegio, ¿por cuáles son las cosas que preguntaría, verdad? Y luego, pues que hiciéramos lo posible por ver de qué manera estos rasgos se podrían injertar en otros colegios. Por ahí ese sería mi planteamiento de arranque.
Ok, me agrada mucho conocer el concepto de injertos estratégicos y lo dejo anotado. Primero quiero aportarle al diagnóstico del estado de situación del sistema de educación pública. El término que creo que se ha utilizado en ambientes técnicos para referirse al estado de situación es de estado de calamidad, ¿verdad? Lo cual no es para agregarle drama, es simplemente para indicar que el tipo de crisis en el que se está avanza progresivamente. No se ve todavía un giro hacia la mejora, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, creo que públicos y privados, ¿verdad? O sea, eh, aun cuando existía convenio con la Fundación Omar Dengo, que tuvo un impacto significativo, tangible, profundo, durante décadas en el desarrollo de destrezas de miles de estudiantes que hoy en día son profesionales, probablemente algunos incluso de mi edad o muy cercanos a mi edad. Aún en esos años y en esas décadas, la degradación del sistema en su eficacia continuó avanzando, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría aportarle un elemento al análisis de la causalidad. Creo que no podríamos en una conversación de una hora llegarle a la causalidad y menos con las herramientas que tenemos porque no somos expertos en la materia, pero sí siento que vale la pena subrayar algo importantísimo en este planteo que hiciste, y es que nos estamos refiriendo a un colegio científico. Sí. Y Ujú, los colegios científicos son particularmente llamativos en el tipo de estudiante que reclutan, el tipo de desarrollo que le dan a esos estudiantes y el tipo de resultados que obtienen. No tengo datos para poder afirmar que los colegios científicos tienen mejor desempeño en los exámenes de admisión ujú, ujú. de las universidades públicas, pero me gustaría dejar planteada la interrogante o incluso más bien la hipótesis, a propósito de que estamos hablando de colegios científicos, de que el desempeño de los estudiantes de colegios científicos en exámenes de admisión a las universidades públicas tiende a ser mejor que el promedio. eh, ¿Verdad? Y entonces con esto lo que estoy diciendo es que de arranque formulo la hipótesis negativa de que el desempeño de los estudiantes de colegios científicos en los exámenes de admisión de universidades públicas es peor al promedio. Eso habría que también contrastarlo, pero mi inclinación es conjeturar que no es así, que más bien desempeñan mejor. Y agregarle otro elemento a, al mapa de conceptos que estamos elaborando, y es que si esto sucede en un colegio científico y vale la pena indagar ese desempeño educativo en pruebas de admisión, me gustaría también explorar, para quien vaya para dedicarse a hacer este análisis, el desempeño de los estudiantes graduados de colegios técnicos profesionales, porque he visto, he sido testigo presencial de la calidad educativa que muestran estudiantes que están por graduarse de colegios técnicos profesionales, y es, bueno, para mí, estándar académico de colegio tradicional. Es sorprendente cómo desempeñan esos estudiantes que están por graduarse de colegios técnicos profesionales. Y ahí vuelvo al papel que jugaba la Fundación Omar Dengo de capacitar muy bien Ujú, a ujú. esos estudiantes. Entiendo que, no sé si todavía el número de colegios técnicos profesionales sigue siendo el mismo, pero eran 126 el año pasado. No sé cuántos colegios científicos hay, pero sí tuve la oportunidad de visitar, hacer una visita profunda a un colegio científico que hay en la Earth, ¿verdad? En la Escuela de Agricultura de la región del Trópico Húmedo, allá en Guásimo de Limón. Y es un colegio que está orientado a formar a los estudiantes que son hijos de las personas que trabajan ahí en la Earth. Y pues era muy llamativo lo diferente que era
ese colegio científico a lo que yo estaba acostumbrado, que fue mi formación colegial, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bueno, fíjate que yo quisiera entrar al tema de cuáles son los rasgos sospechosos de un buen colegio, ¿verdad? Y arrancaría, no porque así lo diga el organigrama, sino porque me encanta el tema de cuál es la función. Arrancaría por la función del director. En este caso, en el Colegio Científico de Alajuela, es una directora. Felicitaciones a la señora directora. ¿Qué es un director de colegio? Yo creo que hay que explorar qué es lo que hace un director de colegio. Hace 9 años exactamente, Colipro me pidió que diera una charla amplia sobre el liderazgo de un director de colegio. Y bueno, me puse a elaborar la cosa y salió una charla bastante buena. Supongo que bastante buena porque después me pidieron que querían publicarla en sus medios internos, Colipro. Y sí, la publicamos. Eh, Hablando solo de liderazgo, sí, sin hablar de otras cosas que son funciones de un director de colegio. Pero el primer rasgo ese que yo consideraría sospechoso en un excelente colegio es cómo es el director o en este caso la directora. Y ahí vuelvo a mi ABC. Yo creo que los directores no mandan, ya nadie manda, nadie manda. Si uno quiere tener una buena función conduciendo una organización, lo que tiene que hacer es influir. Y para influir, pues lo que se necesita es entusiasmar y tener pues un sólido conocimiento de la materia de la que estás tratando. Pero entonces me imagino y iría a buscar en el Colegio Científico de Alajuela cómo entusiasma la directora a sus profesores y a sus orientadores y cómo inicia un proceso de entusiasmo también para los estudiantes, porque para mí está clarísimo que con unos estudiantes que llegan a sentarse a que les embutan conocimiento, con unos estudiantes cuya finalidad es sacar buena nota, no importa los medios, o sea, ojalá sacar buena nota estudiando poco, ojalá sacar buena nota con un buen forro, ojalá sacar buena nota eh, comprando los exámenes previamente. Con esos estudiantes no vas a poder crear un colegio de calidad. Y entonces, bueno, que haga la directora es algo que me parece a mí importante de escudriñarlo. La segunda cosa muy importante de averiguar es dónde está el énfasis del colegio. Si en el colegio creen que la función del colegio es enseñar, me parece que habría que hacer una gran transformación, porque hoy en día no solo los aficionados como yo, sino verdaderos líderes de pensamiento en materia educativa, sostienen que la finalidad de un centro de enseñanza, la finalidad de la educación, es el aprendizaje, no es la enseñanza. Y entonces, claro, luego viene la frase esa tan conocida, es que al estudiante hay que enseñarlo a aprender. Y la gente la repite y no entra a fondo en cuál es el cuento. Claro que hay que enseñar a aprender. Y lo llamativo es que hay formas, hay programas para enseñar al estudiante a aprender, empezando por lo que llaman eh, ponerlo en contacto con el tema de la metacognición. El estudiante estudia y dice, salí mal o salí bien. Hasta ahí llega su análisis. El análisis metacognitivo es
¿por qué sería que habiendo estudiado no saqué mejor nota? ¿O por qué sería que me costó tanto estudiar tal materia? ¿O cuáles son las fortalezas o las debilidades de mi estrategia de aprendizaje? Eso es metacognición. ¿En cuál colegio hacen eso? En ninguna parte hacen eso. Todos lo repetimos, que hay que hacerlo y que está muy fundamentado ese trabajo de los investigadores en educación, pero deben ser contados con los dedos de la mano los centros en los que se hace un esfuerzo por poner al estudiante en control de esas herramientas de metacognición. Yo hace muchos años que pienso que la mitad de los retos que uno tiene en su desarrollo personal se empiezan a resolver reflexionando sobre ellos, aunque no llegues a nada en la reflexión. Es que la reflexión, cuando el estudiante se pregunta, ¿por qué será que fulanito saca mejores notas que yo? Si responde, es que es más listo, es que seguro sus genes y tal y cual, y no se pone a pensar en estrategia de aprendizaje, estamos desaprovechando algo muy importante. Si reflexiona y dice, qué curioso, fulanito saca mejores notas que yo y fulanita también, ¿qué será lo que yo tengo que modificar? Aunque no encuentre nada para modificar, esa apertura de la reflexión, que es un acto de metacognición, ya se convirtió en algo así como una semilla que va creciendo ella solita, ¿verdad? Eso tenemos que practicarlo en los colegios y en las escuelas. Y bueno, esos son dos rasgos sospechosos que yo quisiera saber si existen en el Colegio Científico de Alajuela, ¿verdad? Me está aumentando cada vez más la curiosidad por saber cómo se explica Ujú, ese fenómeno y esa probabilidad, ¿verdad? Debe ser bajísima la probabilidad de que dos estudiantes de una misma institución saquen nota perfecta en esos exámenes de admisión. Obviamente que también existe la probabilidad aún menor de que sean resultados aleatorios, ¿verdad? De que los estudiantes llegaron en un mal día, pero batearon todas las preguntas y acertaron. ujú, Eso yo casi que lo descartaría como rasgo sospechoso, pero sí siento que hay múltiples elementos que aportarle al análisis conceptual de lo que estamos conversando. Por un lado, hablaste de liderazgo y de influencia. Creo que eso es importante identificar cuáles son los diferentes estratos donde se ejercen eh, prácticas de liderazgo que desembocan en esto, porque hay que considerar al hogar, hay que considerar claro. al ecosistema de aprendizaje, ¿verdad? Ujú, Al ambiente, al entorno. Hay que incorporar a la gerencia de la institución, como dijiste, a la dirección, ¿verdad? ujú. Hay que incorporar a, a la rama eh, de política pública que creó los colegios, que los sigue estimulando, que les sigue dando alimento de capital político para que continúen haciendo lo que están haciendo. Y eso creo que son diferentes estratos de liderazgo. Luego hablas de motivación, que tal vez lo de motivación es una ramal de la influencia que Ujú, mencionabas y sí. la mención que hiciste de la directora. No sé si tenemos por ahí el nombre para referirnos a ella. Eh, y, y el tema del entusiasmo. El tema del entusiasmo a mí me conecta con otro concepto que creo que hay que mencionar, que cuando yo leí tu artículo, sentí que ahí era donde yo querría mm, indagar un poco más, y es el concepto del talento. A fin de cuentas, las personas que entran ahí se transforman y lo que se transforma en ellas es su talento, pero el talento es un concepto un poco etéreo, ¿verdad? Es muy difícil de, de que tengamos el mismo entendimiento de lo que significa talento. Bueno, sabemos que talento es un rasgo humano, ¿verdad? No hay talento en otros, en otras especies,
puede ser que haya destrezas en otras especies, algunas que sean destrezas innatas, ¿verdad? Que sean producto de su desarrollo biológico. Pero en el caso del ser humano, me parece que el talento tiene que ver con sus atributos como ser humano. Y cuando digo atributos, inmediatamente hago referencia a aquel libro que hemos conversado ya varias veces sobre él y que creo que no se agotaría el tema de ese libro siempre y cuando hablemos de talento, porque el libro lo que plantea es que hay unos 25 atributos que son eh, rasgos esencialmente humanos, que todos los tenemos, que todos los podemos cultivar, pero que no todos los cultivamos con la misma intención. Y al desarrollar esos atributos, pues vamos robusteciendo nuestra capacidad de hacer, de ser, de lograr, ¿verdad? Y ahí siento que también podríamos explorar un poco pensando en cómo hacer para escalar este resultado académico y que no sea simplemente algo aleatorio que resulta en una noticia y que no la volveremos a ver hasta que de manera aleatoria vuelva a suceder. Siento que lo que ambos querríamos es identificar cuáles son los elementos que nos permitirían garantizar que este resultado se repita año a año, colegio a colegio, etcétera, ¿verdad? Y lo último a lo que me quiero referir es a lo que hablabas de aprender a aprender. Yo no lo siento tan trillado si uno analiza que el aprendizaje depende del espíritu emprendedor, entre otras cosas, porque la, ah, la, el hábito o la disciplina de dedicar tiempo a estudiar a manera, digamos, a título individual cada persona en su espacio íntimo, en su hogar, o la dedicación que hace una persona para involucrarse en un grupo donde se gestiona el aprendizaje a través de la experiencia de tener esa vinculación con el grupo, requieren del espíritu emprendedor. Y entonces ahí nos vamos a otra dimensión completamente diferente de cuáles son las aptitudes que le permiten a una persona utilizar su espíritu emprendedor para aprender. Sí. Me gustaría también postular que no hay aprendizaje sin espíritu emprendedor. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo es que lo que querríamos es estimular en los estudiantes aprender a emprender. Y no es aprender a emprender para desarrollar un negocito, Así es. ¿verdad? Es aprender a vincular ese espíritu emprendedor que tenemos los seres humanos y utilizarlo para el aprendizaje si queremos aprender, ¿verdad? Y aprender implica, de nuevo, una gran amplitud de características como la curiosidad, que es una destreza cultivable. El ser humano por naturaleza es curioso, pero hay gente que cultiva esa curiosidad más que otra. Subrayo el concepto de curiosidad y lo vinculo con una de las personas de quien más he aprendido, que es Steve Jobs. Y creo que empecé a aprender de él después de su muerte. Y él decía que había que mantener siempre eh, estimulada nuestra hambre por la curiosidad. No, no dijo cómo se hacía, pero creo que nos deja claro el mensaje de que es algo que a criterio de él es importantísimo para obtener algunos resultados en la vida. No quiere decir que vayamos a inventar la nueva empresa digital que compita con Apple. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con a dónde nos puede llevar si cada uno de nosotros, en nuestro fuero interno, mantiene viva esa llama por explorar con curiosidad los fenómenos a los que nos vamos aproximando como parte
del recorrer que es la vida. A mí me gusta mucho lo que estás haciendo y es que creo que eh, eh, el planteamiento del artículo es busquemos raíces del éxito, ¿verdad? Y tú dices, estás diciendo ahora, busquemos raíces muy profundas del éxito, o si pudiéramos decir, busquemos las raíces de las raíces, porque eso es, me parece a mí, muy promisorio. Si uno se pone a decir, ah, como se pudiera haber dicho hace 50 años, hagámosle un examen de cociente de inteligencia a los estudiantes y los seleccionamos de esa manera, eh, eso era un camino fallido, porque el cociente de inteligencia tampoco es que sea el decisivo. Bueno, primero, la medida es muy controversial. Segundo, no es el factor más importante de aprendizaje. Tal vez el factor más importante de aprendizaje, esa hipótesis tuya, si yo la hubiera mencionado, yo le diría barrunto, porque a mí no me gusta decir que formulo hipótesis. Formulaba hipótesis Einstein, ¿verdad? Yo tengo barruntos, pero a ti, con todo respeto, te lo digo, tú sí formulas hipótesis. La hipótesis tuya es que el espíritu emprendedor conduce al aprendizaje. Y eso me hace resonar una cosa que hace muchos años le doy vuelta. Tengo un amigo a quien nunca veo, que es el doctor Víctor Buján. Él es graduado en enseñanza de la matemática y hizo una contribución muy valiosa a, a la educación matemática en el país. Pues Víctor y su esposa habían formado una academia de matemáticas, que era una actividad voluntaria donde estudiantes de colegio se podían, eh, se podían afiliar. Yo quiero entrar a la academia de matemáticas, ¿verdad? Posiblemente los profesores los veían con la inquietud que tenían, el éxito estudiantil que tenían y los invitaban a ingresar a la escuela, a la academia de matemáticas. Pero la Academia de Matemáticas tenía como uno de sus pilares organizacionales que ahí la gente no venía a que le ayudaran. Ahí la gente venía como a un gimnasio, a hacer gimnasia. Y que el requisito, uno de los requisitos de entrada era aceptar eso. Aquí vengo a que me pongan tareas, aquí vengo a que me den mala vida, aquí vengo a que cuando vean que tengo más potencial del que estoy mostrando, me suene el silbato para que yo produzca más de ese potencial. Y me pareció a mí siempre maravilloso esto, porque en un momento en que mucha gente cree pensando en algo así como la experiencia del consumidor, ¿verdad? Traigamos a los estudiantes a que la pasen bien, tengamos unos profesores que sean amiguetes de los estudiantes, ¿verdad? Exijámosle poco a los estudiantes, porque qué linda la época que están pasando y que mejor que jueguen fútbol y que lean sus cosas en TikTok y tal. En la Academia de Matemáticas de Víctor Buján era, miren, aquí esto es una oportunidad para desarrollarlos, pero el requisito de ingreso es que ustedes vengan con una gran disposición a hacer. Y eso me lleva a algo que me parece que es bien importante en la educación hoy en día. Me gustan mucho esos comentarios de los locutores deportivos cuando un jugador, chica, despliega una gran actividad en un tiempo y ellos dicen, bueno, ya lo sustituyeron al final del primer tiempo porque ya hizo el gasto. Es que me parece que en una gran cantidad de asuntos personales donde usted quiere dar resultados, tener éxito y tal, hay que hacer el gasto. Entonces, pienso en el Colegio Científico de Alajuela
uno de mis rasgos sospechosos es ver si en ese colegio el gasto lo hacen los estudiantes o los profesores. Existe el paradigma de que el gasto en la educación lo tiene que hacer el profesor y el profesor prepara, hace programas, hace ilustraciones, llega y da la clase, se queda sin voz porque dio la clase de una manera muy intensa y tal, y ese no es el juego. Y no lo estoy diciendo yo. Tracy Tokuhama, que sabe mucho de estas cosas, ¿verdad? De la nueva forma de mezclar neurociencia y educación y tal, dice que en un buen colegio el gasto lo tiene que hacer el estudiante. Es lo mismo que en la Academia de Matemáticas, Víctor Buján le pedía a sus afiliados que fueran ellos a hacer el gasto. Y cuando se cumple eso, usted tiene desde luego la probabilidad de que haya un buen resultado. Por cierto, decías que querías saber el nombre de la directora. La directora del Colegio Científico de Alajuela se llama Johanna Salazar. Saludos a la señora por el éxito y saludos por todo lo que debe estar haciendo bien. Y los jóvenes que hicieron esta proeza de sacar nota perfecta en el examen de admisión son Natalia Orozco, que la obtuvo para su ingreso al TEC, y David Ignacio Araya, que lo obtuvo para su ingreso a la UCR. Eso es bueno. Ok. Algunas reacciones. No sé si de atrás para adelante, tal vez si de atrás para adelante o de adelante para atrás, más bien. Esto último que dijiste nos obliga a agregarle un concepto a este árbol que hemos venido desarrollando hoy, que es el de la facilitación. Y creo que hemos dicho varias veces, nos hemos referido mucho a la facilitación, y la facilitación no quiere decir hacer las cosas más fáciles. La facilitación quiere Ujú, decir gestionar procesos por medio de los cuales quienes participan en ellos entran en contacto con diferentes experiencias que les producen diferentes inquietudes. Ni siquiera voy a sugerir que la facilitación conduce al aprendizaje, que la facilitación conduce a la eficacia. No creo. La facilitación es simplemente ayudar a que una persona entre en contacto con un tipo de experiencia particular. Punto. La facilitación es muy difícil de definir y, y creo que la facilitación, al igual que el liderazgo, eh, se perciben cuando uno está en presencia de, de una facilitación buena, ¿verdad? Mm, una vez alguien me dijo que un buen facilitador o una buena facilitación es aquella en la que la persona que la está ejecutando da la impresión de que no está haciendo nada. ujú, Y si da esa impresión, entonces lo está haciendo bien, sí, ¿verdad? ujú, Eso por un lado. Por otro lado, hablaste de Víctor Buján e inmediatamente se me encendió una alerta en la mente de preguntarme cuánto tendrá él que ver en la existencia de los colegios científicos. Tal vez no tiene nada que ver, pero tal vez tiene algo que ver y valdría la pena preguntarle. Y a propósito de que valdría la pena preguntarle y de que es tu amigo, mm, me parece que esta es una buena época. Bueno, cualquiera es buena, pero esta en particular es una buena época para entrar en contacto con los amigos y aprovechar la excusa de que lo hemos invocado para ver cómo está, porque las ujú, amistades eh, son vínculos que también tienen elementos que podrían tener algo que ver en, en este resultado. Hay amistades, o creo que todas las amistades auténticas son inspiradoras. Y creo que hay muchas amistades que tienen
influencia en nosotros, o quizás todas Claro, también, claro. quizás todas las amistades tienen influencia en nosotros. Entonces habría que indagar un poquito, si fuera posible, en la influencia que ha tenido eh, en estas personas que han obtenido este resultado perfecto, sus amistades en ellas. Claro, Y claro. aquí Muy también bien. tengo que mencionar un elemento que siento que mencionamos al final de la conversación pasada, que es el elemento del amor, ¿verdad? Cuando uno tiene una amistad con otra persona, el vínculo esencial es el amor. Sí. Y, Ujú. y entonces, pues, lanzo, lanzo no, lo articulo en el árbol conceptual que hemos estado armando hoy. ¿Cuánto tiene que ver el amor en este resultado? El amor del hogar, el amor de los padres, de la madre, el amor de la directora, el amor de los profesores, el amor de los amigos. Y, y sé que es a veces podría generar rechazo hablar del amor en estos temas que uno diría no tiene nada que ver con amor, pero yo creo que lo que quiero es plantear la posibilidad de que sí tiene algo que ver el amor. Y incluso me inclino a pensar que el amor tiene mucho que ver en esto. Y lo tercero que quiero decir es que quizás hay unos elementos que tienen que ver con la paz que hacen posibles estos resultados. Y aquí lo que hago es que elaboro un caso hipotético y es pensar qué desempeño académico tendría en un examen de este tipo una persona que está en una situación de conflicto y violencia bélica, ¿verdad? Un estudiante en este momento en Gaza, eh, ¿cómo desempeñaría en uno de esos exámenes de admisión? Y me parece que debe ser muy difícil desempeñar con excelencia o con perfección en uno de estos exámenes si la persona tiene 6 semanas de no poder dormir 8 horas en una noche, o si está con baja ingesta calórica, o si ha sufrido una pérdida cercana como parte del conflicto. Y ahí creo que es importante agregarle entonces otros tres conceptos a, a este árbol que hemos estado armando, que son Ujú. la empatía, la creatividad y la armonía, que yo diría que son los tres elementos esenciales de la paz. No la paz como un destino o como un estadio, sino la paz como una capacidad de transformar conflictos. Entonces, yo siento que si estas personas eh, manifestaran, estas personas que han desempeñado con excelencia académica en estas pruebas, si estas personas manifestaran altas dosis de empatía, altas dosis de creatividad y altas dosis de armonía, como sea que se mida eso, porque no lo sé, entonces podríamos afirmar que la paz en la que viven, en sus comunidades y en la nación, han sido determinantes para que esto suceda. Creo que eso también es importante de considerar. Ujú. Muy bien. Eh, a mí, me, cuando voy enumerando cuáles son las cosas que habría que buscar en el Colegio Científico de Alajuela, eh, a veces me parece que la investigación que alguien haría sobre el Colegio Científico de Alajuela, si es una investigación ortodoxa, educativa, no encontraría las verdaderas razones, ¿verdad? Fíjate que tú mencionabas una cosa que es bien importante. Si estás en un colegio donde la cultura de los estudiantes sea el facilismo, donde la cultura del estudiante sea el chanchullo, donde la cultura del estudiante sea, eh, pues aquí realmente esto no me importa mucho, acabas funcionando así, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que si uno va a buscar ortodoxamente rasgos duros del proceso educativo, pues no se encuentra eso, ¿verdad? Entonces, esta investigación habría que hacerla
mirando hacia los lados, ¿verdad? Mirando hacia los lados. Por eso a mí me gusta mucho la frase, esas frases que hay, dicen, es que eh, la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos, o la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Bueno, cuidado si el problema educativo costarricense es demasiado importante como para dejarlo en manos solo de un enfoque educativo ortodoxo. Creo que lo que nos está pasando, tan paradójico, un país con tal compromiso con la educación, con tal compromiso presupuestario con la educación y con los resultados que tenemos, obligan a que uno diga, hombre, hagamos una investigación multidisciplinaria, ¿verdad? Y ahí tienen que entrar cosas como lo que decías, el espíritu emprendedor, la facilitación, el liderazgo horizontal que ejercen los compañeros estudiantes y los compañeros profesores, todo eso me parece que daría un estudio que no es de ortodoxia de ciencia educativa, sino que es mucho más amplio. ¿Por qué? El problema es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Yo no, es una pesadilla sentir que un día alguien nos saliera con con un nuevo programa educativo para arreglar los problemas educativos de la educación pública. No es un programa educativo nada más, lo que se necesita es mucho más. Es una transformación. Por eso, en alguna oportunidad en que le hice llegar un papelito a la ministra de Educación, le decía, esto es un programa de cambio que hay que gestionarlo y tenemos muy poca experiencia en gestionar cambios. No es cosa de decir, tomamos estas decisiones, las comunicamos y a esperar resultados. Eso no ocurrirá de esa manera. Preferiría usar formas provenientes de otros campos científicos, de otros campos disciplinares, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me parece que en materia educativa, el cambio que tenemos que hacer, las modificaciones que hay que hacerlas teniendo en cuenta lo que se sabe de epidemiología. ¿Por qué? Hay que causar una epidemia. La magnitud de participantes, el número de estudiantes que hay, el número de profesores, el número de colegios, el número de directores, es tal que si tú pretendes desarrollar un cambio ahí y no sabes aprender de cómo se transmite una epidemia, te va a tomar 50 años hacer el cambio. Queremos, queremos inocular un virus gentil, un virus constructivo y hacer que ocurra una epidemia en el sistema educativo. Eh, el, el virus hay que diseñarlo, ahora se pueden diseñar los virus. De lo que estamos hablando es con estos barruntos diseñar un virus y provocar una epidemia. Ya con eso termino. Ok, mira, yo siento que aquí hablaste de algo importantísimo que es la cultura. Y la cultura, bueno, habrá definiciones múltiples, pero creo que desde el punto de vista antropológico implica también cómo es el entorno en el que se desenvuelve una persona que permite ese tipo de resultados. Hemos estado hablando de eso toda la hora, pero me parece que además del entorno, en la cultura también habría que involucrar la noción de las herramientas que han sido utilizadas, ¿verdad? ¿Ha habido digitalización en los procesos educativos de estos estudiantes o no? ¿Cuáles han sido los métodos de aprendizaje? Yo pues, me imagino que en un colegio científico se utiliza de manera consistente el método científico. Uh -huh. Y el método científico, hasta donde he tenido noticia, no ha cambiado ni por la digitalización, ni por
la globalización, eh, el método científico, son 4 pasitos básicos que nos ayudan a crear nuevo conocimiento. Y siento que eso podría ser algo llamativo, de que si uno está desarrollando esa destreza de aprender ese método, tiende a ver el mundo de una manera diferente, y entonces un problema que le plantean en una pregunta de examen analizada con el método científico, pues hace más probable la posibilidad de que se llegue a la respuesta cierta. Y eso creo que tenemos que tomarlo en cuenta seriamente. No quiere decir que el método científico sea la panacea, pero el método científico es un sistemita bastante elemental, pero muy riguroso para crear nuevo conocimiento según ese método. No quiere decir que esa sea la única manera de tener acceso al conocimiento. Hay muchas maneras de llegar al conocimiento, y hay muchas maneras de llegar a la sabiduría, y hay muchas maneras de llegar al aprendizaje, pero el método científico debe también incorporarse dentro de ese ecosistema metodológico. Y lo último con lo que quiero cerrar mi participación de hoy es elaborando un poquitito sobre el paradigma de la innovación, que es un paradigma, yo diría que hace 50 años nadie hablaba de innovación. Me parece que hace 40 años había como algunos destellos de innovación, pero no necesariamente elaboración sobre el paradigma. Hace 30 se empezaba a conversar un poco, hace 20, etcétera. Y siento que el paradigma de innovación tiene algunos atributos que se manifiestan de manera consistente y abundante en nuestra cultura costarricense. Por un lado, la innovación requiere elementalmente que haya diversidad. Y hasta hace 40 años, cuando yo nací, no, yo no nací hace 40, yo nací hace 50, pero hace 40 años, cuando yo era un niño de escuela, eh, aquí en este país éramos todos igualiticos. Y eso es lo opuesto a diversidad. Y quizás por eso es que mucha gente, incluso en mi generación, eh, ha manifestado resistencia a la diversidad. Mm, porque ser igualiticos implicaba estar en una zona de confort. Y la diversidad implica exactamente lo contrario, salirnos de zonas de confort para que cada persona encuentre su propio nicho desde el cual va a figurar, desempeñar, desenvolverse, aprender, emprender, etc. El segundo elemento de la diversidad es la libertad, en mayúsculas, subrayado, en negrita, la libertad para experimentar. Y la libertad para experimentar exige definitivamente la libertad para cometer errores. Y en esta cultura, por generaciones, y quizás algo tenga que ver los 75 años de desmilitarización que hemos vivido, se permite cometer errores. Creo que si queremos realmente consolidar un paradigma de innovación, tenemos que ir un pasito más allá y estimular que se cometa errores. El que no hace, no erra. La persona que no intenta, no comete errores, ¿verdad? Anoche hablaba de este tema con un buen amigo argentino y recordaba tu frase célebre, digo yo, porque la recuerdo desde la adolescencia: si lo intentas, tal vez; si no, jamás. Y, y creo que el paradigma de innovación exige que intentemos, y exige que cometamos errores, porque en la comisión de errores hay una oportunidad de aprendizaje que no existe cuando no se cometen esos errores. Y creo que eso es fundamental para el paradigma de la innovación. Otro elemento que creo que es indispensable en el paradigma de la innovación es la solidaridad. Esto tal vez va
a descarrilar a quienes son ortodoxos en el paradigma de la innovación. A mí me parece que la innovación verdadera es una innovación colegiada. La innovación verdadera es el resultado de la co-creación entre varias personas. El ser humano es innovador porque es un ser social. Nosotros no habríamos inventado nada nuevo, seríamos todavía primates si no fuéramos capaces de colaborar con otros. Este diálogo yo no lo podría tener solo. Entonces este diálogo es una manifestación muy básica de ese proceso de co-creación. Y cuando hablo de co-creación, me voy un poco más allá y hablo de solidaridad, porque para que este diálogo suceda, yo tengo que darte, yo tengo que aportarte, ¿verdad? Yo tengo que generosamente abrirme para procurar enriquecerte. Y gracias a ese ejercicio y que los dos, honestamente, nos vinculamos con esas actitudes, es que podemos innovar. Y acto seguido menciono el cuarto elemento del paradigma de la innovación, que es la creación de nuevo, verdadero, auténtico valor real. Vamos a ver, me devuelvo un toquecito. Creación de valor. Pero creación de valor no quiere decir hacer plata, ¿verdad? Este diálogo no hace plata. Este diálogo no vende. Ese no es el propósito de este diálogo. El propósito de este diálogo es, bueno, creo una de las razones por las cuales me siento aquí muy a gusto una vez por semana a tener esta conversación contigo, es lo que me enriquece. Y entonces, desde días antes de sentarme aquí a dialogar contigo, me ilusiona saber que voy a pasar por un proceso donde me voy a enriquecer. Y ahora, echando la vista atrás y por dicha con las notas que he tomado, puedo ver por lo que hemos pasado en esta última hora, ¡guau! ¡Qué riqueza! ¿Verdad? Entonces, decía que es creación de valor, pero creación de valor real. Esto no es un guión ensayado. Aquí no vinimos a leer una cantidad de información que ya teníamos precocinada, sino que fuimos creando y fue resultando y fue saliendo. Todo esto, cada palabra que está saliendo de mi boca en este momento, yo no la había preparado hace 5 minutos, ni hace 5 horas. Entonces estamos creando nuevo valor. ¿Para quién? Pues para mí. Si para ti también, mejor aún. Y si para alguien más que nos escucha, ¿cuánto mejor? Eh, y es valor auténtico, porque creo que ninguna díada, para no decir pareja, de seres humanos nunca ha dicho las cosas que acabamos de decir nosotros en la última hora. Entonces es creación de valor auténtico. Tangible, claro que es tangible. Ahí le queda el enlace a un video en YouTube a cualquier persona que quiera sentarse a escucharlo. Es tangible, ese nuevo valor real. Y creo que ese es el cuarto elemento de la innovación, del paradigma de la innovación que quería aportar, y con esto cierro, porque sí creo que, eh, volviendo a mencionar a Einstein, que lo citaste hace un rato, Einstein dijo que eh, locura, la definición de locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma, como las hacíamos cuando caímos en un problema, ¿verdad? Yo creo que eh, salir del estado de calamidad en el que está el sistema de educación pública no se logra devolviéndonos 40 años para rehacer lo que ya pasó. Creo que la manera de salir de este estado de calamidad o de crisis es pensar a dónde querríamos estar dentro de 15 años. Los chicos que eh, tienen hoy 2 años de edad y que no han entrado al sistema de educación pública, ¿cómo querríamos que fueran como ciudadanos y ciudadanas funcionales, eficaces, felices, dentro de 16, 18, 20, 25 años? Tenemos que tener capacidad de visión organizacional como Estado para definir a dónde querríamos estar y a partir de ahí tomar decisiones para movernos en esa dirección. Y por eso aporto
como cierre el paradigma de la innovación porque creo que nos convendría explorar en este país que ya tiene todos esos atributos la posibilidad de convertirnos en una nación innovadora. Muy bien, 5 o 7 minutos de un soliloquio muy valioso que hiciste. La otra parte, que soy yo, siente como que debería comentar algo. Y afortunadamente el comentario ya ha sido acuñado. Consiste en la palabra amén. Bueno, muchas gracias. Ok, Que estés muy bien. bueno, bueno. Nos vemos.